Aprendiendo a escribir. Hoy te voy a dejar unos tips que nos trae Stephen King en esta obra mientras escribo. La idea, yo siempre les digo que no es que no lean el libro, sino motivarlos a leerlo, pero con una mirada más de escritor. Y hoy te voy a dejar algunas de las herramientas que más nos comenta Steven o las que más me sumaron para poder agregarlos acá en mi... Aprendiendo a escribir. Hoy te voy a dejar unas herramientas de escritura que nos deja Stephen King en su libro Mientras escribo. Yo siempre les digo, este canal la idea no es que les resumo el libro y listo, y no lo leen. No, la idea es motivarlos a leerlos, pero leer con una mirada de escritor. Aprendiendo a escribir. Hoy te voy a dejar unos tips de herramientas de escritura que nos deja Stephen King en el libro Mientras escribo. La idea es motivarlos a leer los libros que voy a ir exponiendo, pero con una mirada más de escritor, es decir, ser un lector mucho más crítico y analítico, que es realmente que nos va a servir para poder disfrutar de los libros con mucha intensidad y de paso poder aprender a leer. Muchas veces nos enseñan a leer y medio como que desde la escuela uno dice, bueno, ya aprendí a leer, pero nos enseñan a leer, a ser un lector pasivo y el lector activo es como un gran cambio, es una transformación para el cerebro poder leer analizando párrafo por párrafo, estructurando, digamos, como empezar a hacer una estructura cerebral de cómo estamos leyendo para que nos vaya a servir para poder escribir, es decir, a la hora que uno lee una obra de un escritor, por ahí reconocido o no, uno tiene que ser más crítico y a su vez esto nos tiene que servir de aprendizaje. Leí la obra, desglosé con lujo de detalle algunas cositas que se las quiero compartir. Tenemos una primera parte de cómo inicia. Entonces esto del de contarnos cómo arranca él a escribir, nos habla un poco de que no era rico, de que no era famoso, de que no venía de una familia muy reconocida además. Simplemente empezó a escribir incluso en una situación por ahí con mucha pobreza, con hambre, en un contexto malo desde lo social, desde lo familiar. Entonces ahí como que lo que más nos apunta es que uno, el que quiere, el que le gusta, el que es apasionado, lo va a hacer. El desafío de la hoja en blanco, es decir, si nos vamos a sentar con una hoja en blanco a escribir, tomémoslo en serio y de verdad, porque si realmente uno lo va a tomar que un día que sí y otro día que no, directamente medio como que te dice, dedícate a otra cosa. La constancia, la rutina, ser perseverante en lo que uno está haciendo va a ser clave a la hora de escribir. Con respecto a la hora de vender sus primeras obras, nos habla de una infancia bastante complicada, una infancia donde desde chiquito él tenía esa idea de vender sus obras y la madre fue quien lo motiva a decir, bueno, escribilo y vendelo a la gente a tu alrededor. Y fue como, obtuvo unas monedas a partir de un escrito desde la infancia. Y la verdad que eso fue como bastante hermoso, que incluso yo se lo trasladé a mi hijo porque él también quería escribir. Entonces le digo, bueno, hacé lo que hizo Stephen King de niño. Es decir, como esto, motivarlos a los chicos a usar su creatividad, pero que a su vez tengan algo a cambio, no importa una moneda, por ahí un paseo, una ida al cine, pero que va a tener su fruto y eso los va a motivar a escribir, a leer, a ser creativos. Obviamente estamos hablando de una época donde no estaba el teléfono, que hay otro video que yo siempre les digo que el teléfono nos limita un montón la creatividad, la escritura y demás. Después nos habla un poco de los malos docentes, de que siempre tenemos este tipo de, como los cantantes, ¿no? ¿Cuántas veces a Shakira le dijeron sos mala cantando y miren el éxito que tiene? O sea, es como que ella continuar con su sueño es importante, por más que uno tenga buenos docentes o malos docentes. Por ahí hay gente que te desmotiva porque probablemente está trasladando en vos su mala experiencia de vida
O por ahí yo escucho muchas veces acá en las redes de que hay escritores que directamente te dicen no hay que dedicarse a la escritura como trabajo, porque la verdad que el sueldo es esto, no tenemos esto, no hay beca, no ganás, y esto puede ser totalmente, pero que no nos sirva como una desmotivación real a la hora de escribir. Y hay mucha gente que como no le fue muy bien, directamente lo pone como que es lo peor que puede pasar. En todas las profesiones, en todas las carreras, eso realmente está. Pero bueno, el que es apasionado lo empieza a hacer y como que no está mirando cuánto voy a ganar de esto, qué exitoso me va a llevar a hacerlo, sino el proceso o el disfrute durante el proceso va a ser clave. Después, como decir, él en un momento pone encauzar mi pluma inquieta, ¿no? Es como que no la va a dejar quieta a su pluma o a sus manos o a su tipeo o a su imaginación. Una de las herramientas que aporta un montón y la reitera a lo largo de la obra es dejar de poner palabras innecesarias. Muchas veces cuando no fluye la obra o cuando no fluye el escrito uno empieza a rellenar con palabras. Y en realidad siempre nos tenemos que ir preguntando a la hora de escribir, ¿esto realmente es necesario? ¿Esto realmente le hace algo al personaje? ¿Le hace algo a la obra? Si yo lo puedo sacar o suprimir realmente y lo voy entendiendo, bueno, probablemente no sirva y todo lo que no sirva, chao, lo saco. Otra de las cosas importantes que nos dice o que me encanta, que pone no poner términos tan complicados. Es como que uno cuando está escribiendo una obra cree que mientras más palabras complicadas y complejas va a haber, mejor. Es porque me van a decir qué copado. Qué copado, sabe un montón. Y puede ser que no se entienda o que se enriede. Entonces uno tiene que ir usando los términos y las palabras que va conociendo y que va fluyendo y que no es necesario hablar con mucha terminología, la Real Academia Española completa en un libro, porque por ahí el lector se termina perdiendo y demás. Lograr que el lector mantenga la atención en el libro va a ser lo clave. Esto lo digo yo, no lo dice él. Va a ser lo clave que tenemos que hacer a la hora de escribir. No podemos hacer relatos muy extensos que no nos atrapen. Por ejemplo, yo acá tengo el de Donna Tartt, que yo siempre les hablo que es El secreto, que es súper largo y bueno, tiene una capacidad increíble de escribir, pero que uno le está teniendo toda la atención en esas 400 páginas más o menos, pero eso es muy raro que pase realmente con la poca capacidad de concentración que estamos teniendo desde el uso de las redes sociales y de la vida agitada, que no nos podemos permitir 2 minutos de contemplar el universo. Entonces tenemos esa mente tan acelerada, no podemos leer un párrafo de seguido sin perdernos o sin pensar qué tenemos que hacer. El trastorno de disatención es uno de los más vistos en la actualidad y es muy difícil que una persona pueda leer y siga concentrándose. Entonces eso va a ser el gran desafío de los escritores y cada vez peor, ¿no? Él habla de 2 fases a la hora de escribir, puertas cerradas y luego puertas abiertas. Las puertas cerradas donde uno escribe, donde todavía no hay espacio a la corrección, a la crítica, nada, donde uno se deja llevar por su imaginación, por sus manos, por su pluma, por su tiempo, por digamos, poder mantenerse en ese estado de flow a la hora de escribir, va a ser muy gratificante en el escritor. Todo lo que uno pueda ir leyendo o todo lo que uno pueda ir escribiendo a puerta cerrada va a ser clave. Ese proceso no debería llevar más de 3 meses, es lo que él supone, porque si se sigue prolongando es como decir, bueno, ya no está tan bueno. Hay personas, esto es como muy su opinión, ¿no? Hay personas que lo hacen en 1 mes, 2 meses. Hay escritores que por ahí yo lo escucho acá en YouTube y que pone 2 meses con una obra, pero hay escritores que pueden estar años con una obra y la tienen ahí, ¿no? Y la van procesando ahí. Luego viene la época de la reescritura, que muchas veces ahí uno borra un montón, vuelve a poner. Siempre hay que tener un lector ideal. Nos habla que en el caso de él era su esposa, puede ser tu mejor amigo, tu primo, lo que sea.
que lo lea antes de un editor y de editoriales y todo lo demás. No nos habla tanto de ese proceso, pero sí nos habla de que una persona en la cual uno confía poder mostrarle nuestra obra y escuchar su opinión o su crítica, pero que sea alguien realmente positivo, que nos pueda dar, digamos, sugerencias, pero que sea con una crítica linda, es decir, lo que consideran que está mal o lo que considera que está bien, pero bueno, que no vaya a ser una persona que por ahí nos desmotive, que incluso puede ser una pareja que nos desmotive en un sueño, en algo, y probablemente nos dé su opinión negativa, sin una crítica para poder construir. Yo acá me reservo un poco esto, el de decir, bueno, no sé, capaz que uno no confía tanto en las personas, o tiene ese beneficio de tener un amigo o una pareja realmente que lo pueda ayudar, o que sea una opinión realmente que lo pueda orientar. Eso es importante. Él habla de su esposa como que le unió las palabras, el lenguaje y el oficio compartido, y él considera que fue una de las claves del éxito cuando por ahí le preguntan, que tiene que ver con un matrimonio lindo a largo plazo y cuidarse también a sí mismo, superando ese gran obstáculo que él tuvo de adicciones, de droga, de bloqueo de escritor o bloqueo artístico, que todos suelen tener en alguna etapa de la vida. Con respecto a los talleres de escritura, muchas veces le preguntan qué onda esto de ir a aprender a escribir. Hay muchos escritores que opinan que, bueno, los escritores como otro oficio, está bueno ir y hacer algún curso. ¿Por qué no pueden aprender a escribir como aprende un bailarín o como aprende, no sé, un cocinero y demás? Y hay otros escritores que son muy reacios a esa opinión y que apuntan de que, bueno, en un taller te puede limitar, porque con esto de que hay que escribir de esta manera, probablemente a vos se te ocurra algo mucho más volátil y puede, digamos, limitar tu deseo de escribir de otra manera, y que puede ser de otra manera que realmente termine en una buena obra. O sea, como que algún mal taller de escritura o un taller mal dictado o un profesor que por ahí no nos pueda llegar a asesorar de una manera abierta, confiado, seguro, o aumentándote un poco la autoestima que por ahí muchos escritores tienen de que sus obras son insuficientes, estos malos talleres nos puedan llegar a limitar. Él dice que no está tan en pro ni en contra, que él cuando ha tenido bloqueos de escritura han sido durante los talleres de escritura, realmente. Entonces o donde menos ha escrito. Entonces como que eso, las opiniones son muy, muy variadas. Sí es importante también tomarlo con pinzas. Si en un taller de escritura te dijeron que no servís para eso, no creo que esté tan bueno. Sí, por ahí aprender a escribir algunas cosas y demás, o abrir un poco la mente, que por ahí nosotros, yo en el caso que vengo de una corriente muy médica, soy médica y vengo de una corriente muy científica, por ahí tenemos la mente mucho más cuadrada o estructurada, entonces la mente del artista va que cuando va caminando ve un pájaro y capaz que ve algo diferente en la cual yo no vi. Es como la percepción del entorno es muy diferente de acuerdo a la estructura cerebral de cada uno. Entonces por ahí los talleres de escritura te pueden abrir un poco a esto. También habla de los retiros de escritura, que está re bueno, que apunta, por ejemplo, a un retiro hablo tan seguido que siempre me hace. Los retiros de escritura, es medio como ponerte en la montaña, pajarito, y que fluya, eso está buenísimo, pero bueno, tampoco la vida es tan así. Él siempre ha escrito en unas condiciones por ahí a las apuradas, o con interrupciones de las personas que tiene a su alrededor, o yéndose a trabajar, como que bueno, eso es medio complicado, ¿no? Otra cuestión que habla de las obras que por ahí uno termina tirando porque cree que son malas, y grandes de sus obras han sido, una de sus grandes obras fue tirada, o sea, fue rescatada por su esposa del tacho de la basura. Entonces una persona que confía en vos
eso está buenísimo porque uno pierde la capacidad de confiar en sí mismo. Entonces por ahí los autores o los personajes, que uno va escribiendo, relatando, llega un momento que uno los despersonaliza, los deja ahí como que no sirven y pueden llegar a ser que en otro momento de la vida o con otra mirada le podemos dar un mejor curso de vida o de experiencia a esos personajes. Así que eso está bueno. Nunca dejar nada a medias. Él nos dice que siempre hay que terminarlo. Termínelo, no importa, hay que terminarlo. Terminarlo y dejarlo y guardarlo y después al tiempo volver a agarrarlo y volver a reescribir y leer con otros ojos. Me parece también fantástico. Él habla de la caja de herramientas de los escritores, que el gran aprendizaje no va a ser generalmente los talleres de escritura o literatura y demás. E incluso él estudió maestro porque lo metió la madre medio como decir, de algo tenés que vivir. Todas las personas han terminado estudiando, leyendo o trabajando de otra cosa porque realmente de algo se tenía que vivir. Y considera que la manera de poder aprender a escribir es leyendo. O sea, es ser un buen lector, Él no se considera que sea un lector muy rápido, pero por ahí habla de 50 libros en un año, eso es un montón. Leer bastante, leer bien, desglosar, saber en qué momento hay un quiebre en la obra, qué es lo que hace el autor con esos personajes, cómo los interpreta, por qué puso esto y por qué sacó esto. Entonces todas esas cuestiones me parecieron espectaculares y como que fui tomando nota. Ay, que me encantó. Escribir y dormir también habla de que es una manera en la cual el cerebro puede hacer como un pensamiento mucho más abstracto, es decir, como que es un momento en el cual uno se puede disociar la mente del cuerpo y eso me parece súper lindo. Eso muchas veces nos pasa a los lectores cuando nos sumergimos en una muy buena obra, que hay como una especie de flow, de viaje que uno se mete y navega adentro del pensamiento. Me parece maravilloso. Habla mucho al principio de sacar los adverbios, bueno, también habla de sacar lo que sobra. O sea, necesitamos libros concretos, que lo que esté escrito realmente tenga una función y no sea llenado o llenado. Eso me parece, los adornos también habla. Y en cuanto al personaje o en cuanto a la escena, él siempre prioriza la escena. Él siempre dice como que no importa si, que eso también por ahí yo no tengo la opinión tan partidaria como él, pero que, por ejemplo, no importa si el personaje tiene ojos verdes u ojos marrones, pero sí importa todo el entorno, la escena, y poder sumergirnos en esa experiencia sensorial que uno está describiendo. Si llueve, el sonido de la lluvia, la hoja, el otoño, o sea, la sensación, porque el leer también es una experiencia sensorial. Entonces, poder meternos en eso y poder contactar o conectar con el lector sensorialmente es maravilloso, es parte del escritor. Pero bueno, por ahí no dice tanto del personaje, no le importa al personaje si era por ahí, trabajaba en servicio social y demás. Y yo creo como que sí, por ahí son esos detalles que uno a la imaginación le va aportando. Por ejemplo, en el libro, justamente volvemos al de Donna Tartt o la vegetariana, que también es como que nos ayuda un montón esto de que nos describa cómo era el cuerpo, muy pálida, ojos achinados. Es como que todo esto nos va ayudando a la imaginación a la hora de leer y poder sumergirnos. Y después, lo que tienen los libros, de cuando los pone después Netflix en acción, después uno ahí puede comparar cómo estuvo nuestra imaginación versus el escritor, que por ahí el escritor o el autor es el quien termina asesorando en la obra para poder llevarlo a la tele. Entonces uno dice, no estuve tan separado, o no estuve tan bien, o acá le cortaron un montón de cosas, entonces que para mí fueron muy relevantes para la historia. Entonces la imaginación, la experiencia, el tiempo, todo esto nos aporta un montón. La verdad que él lo que más apunta es corregir. Esa es la parte del aprendizaje de escribir. Ay, me salió un verso sin esfuerzo. Leer, y es el aprendizaje ideal.
Así que bueno, todas estas cuestiones las vamos a seguir desglosando de cómo leer, de cómo escribir, qué obras son buenísimas, algunas no tan exitosas y otras más exitosas, y nos vamos a ir sumergiendo en este arte de escribir, arte de pensar, arte de leer, de concentrarnos, que es como raro en esta época, y el arte de poder vivir en pausa, que también es una necesidad para el que escribe y para el que lee. Así que bueno, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, no dejes de suscribirte, que eso a mí me aporta un montón. Déjame tu like, comentarios y demás. También estoy en Instagram como Viviati Gisela. Acá está toda la info en la descripción abajo. Así que bueno, les mando un beso enorme y espero que les haya ayudado este video en el proceso de aprendizaje en la escritura.